Puede ser al revés, que acá me empieza la enfermedad y las autoridades, los médicos me dicen las medidas para que no me contagie el otro. Puede pasar, puede pasar. Pero en el mundo, en 2008, 2009, fue ¡pa! Porque el mundo solamente ha experimentado en épocas modernas dos veces crisis. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue la gran crisis de los años 30. Y de ahí la próxima crisis financiera. En el intertanto ha habido varias crisis, bastantes crisis económicas, pero no financieras. En el intertanto ha habido bastantes crisis económicas, pero no financieras. Es decir, en términos de gráfico, solamente este organismo, se enfermó 2 veces por este tumor, el 29 hasta el 37 y el 2008 al 2009. Pero varias veces se enfermaron por acá. ¿Y por qué es importante? Ustedes dirán, ¿por qué me dicen eso? Yo para recetar. Si es pulmonía y yo te contigo con gripe, te voy a recetar para la gripe, no para pulmonía. Tengo que saber qué es lo que causa la crisis para poder saber qué antibiótico te receto. Por eso es importantísimo distinguir si es una crisis económica o es una crisis financiera, porque la receta, el antibiótico, la medicina, no es lo mismo. Hoy día está quedando meridianamente claro que cuando empieza la crisis, a fines del 2007, se va se hizo un error de diagnóstico, se pensó que era una crisis económica más. Y lógicamente se recetó de acuerdo a ese diagnóstico. Pero si de verdad hubiera sido una crisis económica más, la receta que se dio era la correcta para esto. Por eso es que vive el mundo. Después del 2009, del día 2011, con el tiempo. Te voy a poner, muchachos, una ecuación muy simple, recontra simple. No necesito saber mucho economía, la van a entender así. No se sustituye, porque la van a entender así. Escuchen bien lo que les voy a decir. De paréntesis a la izquierda, griega, es producción de un país. En términos técnicos, es el PBI, el Producto Bruto Interno de un país. El PBI. ¿Cuánto produce un país en un año, por ejemplo? Es decir, la última cifra que tenemos para el Perú el año pasado,
país, el Perú, produjo 150.000 millones de dólares, en dólares corrientes. 150.000 millones de dólares. Ese es el valor del PBI. Este año lo vamos a vencer. Y de paréntesis, todo este lado derecho es la demanda. Como ustedes saben, no necesito saber economía para entender que hay equilibrio cuando oferta es igual. La oferta es esto. ¿Por qué? Porque es la cantidad de bienes y servicios que están en la economía cuando vivimos en el mundo. Del lado derecho es la demanda. Es decir, es el uso que le damos a esta producción. ¿Y en qué podemos usar la producción? En financiar gastos de consumo. Gastos de inversión. Ahorita que la universidad está construyendo esto que acabo de ver, es una inversión. ¿Qué va a ser una inversión? ¿Cuál es la diferencia entre consumo y inversión? ¿En qué? El consumo es cuando me voy a Vemos y me compro una hamburguesa. Ese consumo. Inversión es cuando hago un edificio que me va a durar 20 años. ¿Qué servicio? Servicio de agua, dormitorio. ¿Qué cosa es qué? Este consumo es del sector privado. Esta inversión es del sector privado. ¿Qué cosa es qué? El gasto del gobierno. ¿Qué cosa es X? Las exportaciones que el Perú hace al mundo. Lo que le vendemos al mundo. ¿Y qué cosa es M? Las importaciones que el Perú hace al mundo. Pero compramos al mundo. La lógica, ¿por qué me enseña eso? Voy a poner el caso de nosotros estábamos tranquilos. Otra vez la globalización. Estábamos creciendo casi 10% al año. Casi 10% al año. Tremendo. Como cabalgando en un caballo todo el día. Con eso no está para ti. En términos de esta fórmula, ¿qué le pasó al Perú? Esa época, 2008-2009. Exactamente les voy a decir, último trimestre, cuarto trimestre del 2008, allí empezó la crisis en el Perú. ¿Sabes cuándo duró? Al cuarto trimestre del 2009. En el caso peruano nos duró exactamente 12 meses. De caída y comenzamos a recuperar. Oiga, pero si el mundo se enfermó, ellos se enfermaron, ¿por qué yo me tuve que enfermar? Yo si no venía corriendo bien, yo venía creciendo bien. Yo no cometí ninguna falta. ¿Por qué me metieron un cachetadón? ¿Por qué? Miren lo que pasó. Cuando el mundo se enfrió, entraron en crisis, obviamente en una crisis. Entonces el mundo se compró menos. Ellos compraron menos. Si alguien compra menos, ¿qué le pasa? Vendo menos. Si le compran menos, vendo menos. Y vender menos para un país, ¿qué cosa es? Que las exportaciones X se cae, yo voy a hacer que por matemáticas, basta que X se caiga, yo voy a hacer que llegue al PBI la producción en el Perú. ¿Cómo se va? Pero como el mundo entró en recesión, entró en crisis, la inversión privada en el Perú, el inversionista privado se asustó. Dijo, antes de seguir invirtiendo, ¿dónde está?
para requerir, para ver qué pasa. Algo que está empezando a pasar aquí. Para ver qué pasa. No sé lo que puede venir. Y ante la incertidumbre, pero la inversión cae y se hunde. Estaban dos, pero no solo fue el inversionista, el consumidor peruano también afectó su consumo. La tercera parada que se dio en el 2023. Entonces, el Perú, que en el 2008 creció más del 9%, el 2009, ¿sabe cuándo crecimos? 0.9%, ni siquiera 1%. De 9 nos caímos a menos de 1. Eso es esto. Entonces, ¿por qué la crisis nos golpeó? Por 1, por 2 y por 3. Así me contagié. Es como cuando yo estoy en un salón sano y hay la gente con gripe. Me contagia, pues. Así me contagié por 1, por 2 y por 3. No había forma que el Perú no ajustara su crecimiento. Miren ustedes, muchachos. Si ustedes fueran autoridades, y miran esa ecuación, si ustedes fueran autoridades, gobierno, ¿qué es lo único que podrían hacer para compensar el 1, el 2 y el 3? Para compensar la caída del 1, del 2 y del 3. ¿Qué es lo que podría hacer la autoridad, el gobierno peruano? Subir esto, pues. Subir el gasto del gobierno, que eso es lo que hizo Alan García. Y lo hizo Estados Unidos, y lo hizo la Unión Europea, todos lo hicieron. Porque eso que les he puesto en la pizarra es válido en cualquier país del mundo. Todos subieron ¿qué? Porque no había otra cosa que hacer para compensar 1, 2 y 3. Esa ahí, yo no tengo que saber mucho de economía para entender. Esa receta es cuando las enfermedades y el lado derecho, el derecho, es una crisis. No. Entonces, esto me ayudó a levantar la economía, del Perú, y ayudó a levantar la economía de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón. Pero como el diagnóstico había sido mal hecho, el antibiótico surgió efecto. Lo voy a poner muy gráfico. 2008, 2009, 2010 y 2011. La crisis fue así en estos países, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y algunos países emergentes. Durante el 2008 y 2009, el Y hizo esto. Cuando le aplican esto, lo levantan. Eso fue en el 2010. Pero como la receta no había sido correcto, y el antibiótico no había sido correcto, en el 2011 estamos otra vez. Una crisis financiera, en esencia, es una crisis de sobreendeudamiento.